Hola, pues vamos con el segundo vídeo de ejercicios de expresiones algebraicas de matemáticas de cuarto de la ESO. Ejercicio 16. Me pide que simplifique las siguientes fracciones algebraicas y que las escriba como fracciones irreducibles. Aquí tenéis que coger como costumbre, igual que con las fracciones numéricas que os obligaban a dejar la fracción como irreducible, tenéis que acostumbraros a hacerlo. En las fracciones algebraicas, cuando se hace operaciones, siempre se deja lo más sencilla posible, o sea, como una fracción irreducible. Vamos con el apartado A. En el apartado A, tanto el numerador como el denominador son identidades notables. Como os dije cuando os las expliqué, tenéis que saber identificarlas. La de arriba es una suma por diferencia, me queda x más 3 por x menos 3, y la de abajo es el cuadrado de una diferencia, x menos 3 al cuadrado. Así que se me va un x menos 3 en el numerador con 1 del denominador y me queda x más 3 partido de x menos 3. En el apartado B, como tengo dos ecuaciones de segundo grado, dos polinomios de segundo grado completos arriba y abajo, hago las ecuaciones de cada uno de ellos. La primera me da como soluciones menos 1 y menos 2 y la segunda el del denominador 1 y menos 2. Así que si factorizo me queda x más 1 por x más 2 dividido por entre x menos 1 y x más 2. Se me van los x más 2 y me queda x más 1 entre x menos 1. Seguimos con el ejercicio 16, vamos al apartado C. En el apartado C, en ninguno de los dos polinomios tiene término independiente, así que sacamos factor común tanto en el numerador como en el denominador. En el numerador x cubo y en el denominador 2x. Luego hacemos la ecuación de segundo grado del denominador, que me da de soluciones 1 y 3, con lo cual ya tengo todo factorizado. En el numerador x cuadrado menos 1 es una identidad notable también. Así que me queda x por x cuadrado por x más 1 por x menos 1 partido de 2x por x menos 1 por x menos 3. Se me va una x arriba y una x abajo y el x menos 1. Con lo cual me queda x cuadrado por x más 1 partido de 2 por x menos 3. Y vamos ya con el último apartado de este ejercicio 16, el apartado D. Sacamos factor común, no tienen término independiente, sacamos factor común x cuadrado en el numerador, 4x cuadrado en el denominador. En el numerador me queda una identidad notable, así que se me van los x cuadrado y me queda x menos 2 al cuadrado partido de 4 por x más 4. Ejercicio 17. Me pide que realice las siguientes operaciones algebraicas y que exprese el resultado como fracciones irreducibles. Ahí veis que tengo cuatro expresiones de sumas y restas de fracciones algebraicas. En todos los casos procederemos de la misma manera. Antes de hacer el mínimo tenemos que cerciorarnos de que todas las fracciones son irreducibles. Para eso las factorizamos. Luego haremos el mínimo con un múltiplo y juntaremos todo en una sola fracción, sumaremos en el numerador términos iguales y comprobaremos si la fracción final es irreducible. Voy a hacer a continuación una a una, pero ya sin comentarios porque siempre es la misma rutina para que las vayáis haciendo y vayáis entendiendo vosotros cómo es el procedimiento para hacerlas. Bueno, pues empezamos con el apartado A del ejercicio 17. Tal como os he dicho, ahí tenéis los cálculos que yo he hecho. Seguimos con el ejercicio 17, el apartado B. Y el apartado C.
Y ya aquí el último apartado, el apartado D del ejercicio 17. En el ejercicio 18 me pide lo mismo, que realice las operaciones y que exprese el resultado como fracción irreducible, pero en este caso son multiplicaciones y divisiones, una multiplicación y una división. Bien, en ambos casos, primero hacemos la multiplicación o la división de las fracciones, pero sin llegar a hacer operaciones, dejando los polinomios como están, y factorizaremos. Antes de hacer cualquier multiplicación debemos de factorizar para que se nos simplifiquen las operaciones. Por ejemplo, en el apartado A, hago la multiplicación y factorizo el primer polinomio sacando factor común x y el segundo porque es una identidad notable. Abajo saco factor común x en el primero y el segundo lo que dejo como está. Al final se me van las x y el x más 1, con lo cual ahora ya puedo multiplicar el x más 6 por el x menos 1 del numerador y me queda x cuadrado más 5x menos 6 partido de x más 3. En el apartado B, como es una división, la multiplicación es en cruz. Hago la multiplicación en cruz y ahora factorizo. Los dos, arriba es una identidad notable y abajo saco factor como una x, se me van tanto el x menos 2 como el x más 2 y una x y me queda un 2. Ejercicio 19. Me dan dos fracciones algebraicas A y B y me pide que calcule varias operaciones, cuatro en total. Vale, vamos primero con el apartado A. En el apartado A es una multiplicación, AX por BX. Entonces, igual que os he dicho antes, hacemos la multiplicación, factorizamos para ver qué es lo que se me va. En este caso, se me van los x menos 2 y me queda 3x partido de x más 3 por x menos 3, que es 3x partido de x cuadrado menos 9. El apartado B me pide que divida ax menos bx entre ax más bx. Entonces primero tengo que hacer la suma y la resta. Entonces hago la suma, he hecho la suma primero, veis ahí el mínimo, luego he hecho las operaciones en el numerador, he factorizado el numerador y me queda como x más 2 entre x menos 2. A x menos bx lo mismo, hago el mínimo, que es el mismo que antes. Ahora tengo que hacer una resta, factorizo el numerador, se me va el x menos 3, me queda x más 2 por x menos 3 partido de x menos 2 por x más 3. Bueno, seguimos con el ejercicio 19, estábamos en el apartado B, ahora que ya tengo hecho la suma de a más bx y la resta de a menos bx, los divido, veo todo lo que se me va, el x más 2 y el x menos 2, y me queda al final x más 3 entre x menos 3. El apartado C me pide que divida a x entre bx. Lo hago de la misma manera. Antes de hacer la multiplicación he factorizado, ya se me van los x menos 2 en las dos fracciones y ahora hago la división, multiplico en cruz y me queda 3x más 9 partido de x cuadrado menos 3x. Y en el apartado D, que es a la x elevado al cuadrado, lo que hago es antes de elevar al cuadrado factorizar, se me va un x menos 2 y me queda el cuadrado de 3 partido de x menos 3, que es 9 partido de x cuadrado menos 6x más 9. El ejercicio 20 me pide que descomponga la fracción algebraica f de x en fracciones simples. Bien, en primer lugar, como el grado del numerador es igual que el del denominador, tenemos que hacer la división para que me quede, para poder pasarlo a fracciones más simples, siempre tiene que ser menor el grado del numerador que el denominador. Entonces me queda 1 más 2x más 30 a partir de x cuadrado menos 2x menos 15. Factorizamos el denominador, que me queda x más 3 por x menos 5, y lo descompongo en dos fracciones más simples con a y con b, como veis ahí.
y haciendo el mínimo se me van los denominadores y me queda 2x más 30 igual a a por x menos 5 más b por x más 3. Para obtener a y b, quitamos los denominadores, como he dicho, y sustituimos por x igual a menos 3 y x igual a 5, y me queda el sistema 2 igual a más b y 30 igual a menos 5a más 3b. Lo resolvemos, me queda que vale menos 3, b vale 5, y con lo cual f de x sería igual a 1 menos 3 partido de x menos 3 más 5 partido de x menos 5. Ejercicio 21. Me dice, encuentra el valor de m para que el polinomio ax igual a x a la cuarta menos 3x al cubo más 4x cuadrado menos 9x más m sea múltiplo de bx igual a x cuadrado más 3. Bien, para que ax sea múltiplo de bx, la división debe ser exacta. Entonces hago la división, ahí la veis, y me da de resto m menos 3. Para que la división sea exacta, el resto debe ser 0, con lo cual m menos 3 es igual a 0 y por lo tanto m tiene que valer 3. Ejercicio 22. Me pregunta si es divisible x más 3, si el polinomio p de x es divisible entre x más 3. Bien, aplicamos el teorema de factor, porque para que un polinomio sea divisible entre otro, el p de menos 3 en este caso, ha de ser 0. O sea que hago p de menos 3, que me queda menos 3 elevado a 9 más 3 elevado a 9, o sea, menos 3 elevado a 9 más 3 elevado a 9, que es 0. Así que p de x es divisible entre x más 3. Ejercicio 23. ¿Qué binomios de los que ponemos a continuación son factores del polinomio p de x? Me dan x más 1, x menos 1, x más 3 y x menos 2. Bien, para resolver este ejercicio utilizamos el teorema del factor. En el primero, como es x más 1, hacemos p de menos 1, que me da menos 12. Así que no es un factor del polinomio porque me debería dar 0. Para el segundo factor, que es x menos 1, hacemos p de 1, que me da 0. Para el tercer factor, p de menos 3 me da 0. Y para el cuarto, p de 2 me da 30. Por lo tanto, solo son factores del polinomio p de x los binomios x menos 1 y x más 3, porque al dar 0 el resto, la división es exacta. En el ejercicio 24 me pide que factorice los siguientes polinomios. Me dan p de x y q de x. En el apartado A, para p de x hacemos Ruffini. Como el término independiente es 15, los divisores pueden ser más menos 1, más menos 3, más menos 5, más menos 15. He hecho varios y el que me ha dado ha sido el 3. Y me da x menos 3 por x cuadrado más 5. X cuadrado más 5 no tiene raíces reales, con lo cual el polinomio se queda ya factorizado como está. En el apartado B, q de x, las posibles raíces serían más menos 1 y más menos 3. Hacemos Ruffini, obtenemos ya una solución con x menos 1. Con lo cual me quedaría x más 1 por x cuadrado menos 3, que es una identidad notable, y me queda que p de x sería x más 1 por x menos raíz de 3 por x más raíz de 3. En el ejercicio 26 me pide que calcule las raíces de p de x. Nos fijamos en el polinomio, el término independiente es menos 6, o sea que las posibles raíces son los divisores de menos 6, más menos 1, más menos 2, más menos 3 y más menos 6. Probamos y el menos 1 ya me da exacta la división, con lo cual sería que p de x es x más 1 por x cuadrado menos x menos 6. Yo cuando ya me da una ecuación de segundo grado en la primera vez que hago Ruffini, hago la ecuación de segundo grado en vez de seguir Ruffini y me da menos 2 y 3, con lo cual el polinomio sería x más 1 por x más 2 por x menos 3. En el ejercicio 27 me pide que descomponga la fracción algebraica como suma de fracciones simples. ¿Vale? Entonces esto es como siempre. Primero factoricemos el denominador. Me da una raíz doble. Cuando tengo una raíz doble, tengo que colocar la primera fracción a con el primer factor, que es x menos 2, y ahora tenemos que colocar dos factores, uno con el x menos 1 y otro con x menos 1 al cuadrado. Si tuviera una raíz triple sería b partido de x menos 1 más c partido de x menos 1 al cuadrado más d partido por x menos 1 al cubo, tantas veces como veces se repita la raíz. Hago operaciones con el mínimo común múltiplo y me queda un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, del que sale que a vale 1, b vale 2, c vale 4,
y por tanto ahí veis cómo me queda la expresión algebraica reducida en fracciones simples. Bueno, pues hasta aquí este segundo vídeo de ejercicios de expresiones algebraicas de matemáticas de cuarto de la ESO. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Aquí tenéis la dirección de mi página web por si queréis hacer más ejercicios y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Espero que os haya servido, que os haya gustado y si ha sido así, pues daros las gracias y que deis un like. Gracias.